Seguimos y desde Puzzles Estepona, un centro en el que nos ayudan a corregir problemas que pueda tener nuestro hijo con el aprendizaje, a mejorar, sobre todo. La palabra prevenir me ha gustado a mí porque es lo que intentan en Puzzles. Está con nosotros Isabel Márquez, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y el otro día hablamos precisamente de este centro, que estáis en la Avenida Andalucía, no, estáis por detrás, justo en la avenida, vamos a decir la dirección correctamente. Sí, es calle Jaén, edificio Torre Bermeja, local número 8. Que para que se haga una idea es a la altura de los Arcos de Peñablanca, subiendo, sí, por allí detrás. Es paralela, exactamente, o sea, es transversal a Avenida Andalucía y paralela a Arcos de Peñas Blancas. Bueno, pues ahí está este centro en el que el otro día hablamos del tema de la prevención, sobre todo, que hoy en día se ha demostrado que si desde pequeñito un niño empezamos a insistirle con el tema del lenguaje, el aprendizaje, pues podemos prevenir muchas afecciones, ¿no? Muchos temas. Sí, claro, siempre se ha dicho, más vale prevenir que curar. Si nos adelantamos a algo, será mucho más sencillo, o bien que no ocurra, o que ocurra en menor medida, y pasa pues con lo que hablamos el otro día, con la dislexia y con cualquier otro tipo de cosa. Pero hoy concretamente vamos a hablar de algo que ahí no podemos prevenir. Estamos hablando de la afasia. ¿Qué es la afasia? A ver, la afasia es uno de los trastornos del lenguaje que existen, ¿vale? Y está causada por un daño cerebral. Es decir, me gustaría puntualizar, parálisis cerebral es cuando la persona ya nace con ese daño cerebral adquirido, se llama así porque es posterior. A lo largo de su vida pues puede sufrir desde un accidente cerebrovascular, un ictus, un tumor, una falta de oxígeno, una falta de riego, un traumatismo craneoencefálico, cualquier cosa que dañe el cerebro puede causar, pues eso, un daño cerebral adquirido, ¿vale? Por eso es adquirido, porque es posterior al nacimiento. Afasia, y así se denomina clínicamente, ¿no? La afasia sería uno de estos daños que es concretamente la pérdida total o parcial de la capacidad del lenguaje, ¿vale? Es decir, un daño en el cerebro nos puede causar mil cosas, pero la afasia concretamente afecta al lenguaje y afecta desde el cerebro, no desde el aparato fonador. Desde el cerebro, es decir, la persona habla normalmente, pero le cuesta que su cerebro vaya hasta el aparato fonador para que salga esa palabra. Es un poco al revés, es decir, tú tienes conservada toda la capacidad, tus cuerdas vocales, tu aparato respiratorio, pero a nivel del área cerebral que está encargada del lenguaje, bueno, que son varias, es donde está el daño. Entonces, a pesar de que tú lo tienes todo para poder realizar esa actividad, te lo impide el cerebro. Exactamente. Si podemos ver una diapositiva que tenemos preparada. Vamos a verla, la diapositiva, alguna de ellas. Ahí tenemos un cerebro. ¿Y cuál es la zona que me comentabas? Vale, una mini clase express de neurología. Vamos a ver, tenemos ahí, si vemos una que se llama área de Broca, que está entre paréntesis, ¿vale? Área motriz del lenguaje. ¿Qué color sería? Es el verde turquesita, el que está un poquito, el circulito que está más pronunciado. Más pronunciado un círculo en turquesa, sí. Entonces, esa área se encarga de producir el lenguaje. Ahí es donde digamos que todo el lenguaje se organiza para salir ya. Para salir por nuestra boca. Ayudarnos de cuerdas vocales, de respiración, todo. Sí, porque también tenemos el otro círculo que es un poquito más grande, que es turquesa, pero tirando a azul, que pone sector cognitivo lingüístico, área de Wernicke. Ahí es donde se procesa la comprensión. Es decir, estas dos áreas son las dos áreas importantes del lenguaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la azul se integra la comprensión y en la verde se integra la producción. Es decir, lo que yo escucho o lo que yo leo en la azul me da la pista de lo que tengo que producir en la verde. ¿Y la roja, que la vemos así ya también en un círculo, no tiene nada que ver? La roja es la corteza auditiva primaria, que es la que se encarga de, digamos, de procesar lo que es el sonido, ¿vale? Lo que nos llega a través del oído. Lo que nos llega de nuestro propio sonido o otro sonido, ¿no? Exactamente. Bueno, hemos visto esta diapositiva, lo que tú dices, una mini clase, ¿no? Por lo tanto, si el área verde o el azul están dañadas, ahí es cuando podemos llamar afasia a lo que nos ocurre. Efectivamente, o sea, es
tanto esas dos áreas como todo lo que circuncida a las dos, porque obviamente están comunicadas. De hecho, si lo que se interrumpe es la comunicación entre las dos áreas, también puede haber un problema de inteligibilidad, en el sentido que a lo mejor tú me estás preguntando una cosa y yo te contesto otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, porque no entiendes bien lo que la pregunta que te estoy haciendo. O bien porque la comunicación entre ambas esté cortada, puede ser por una de las dos cosas. Bueno, queríamos preguntarte, Isabel, cuando esto ocurre, que puede ser a cualquier edad, me imagino, de hecho hay personas ya de avanzada edad que le han dado un ictus, no ha llegado a ser un infarto, es un pequeño infarto cerebral, el ictus. Vamos a volver a plato porque creo que tenemos otras diapositivas que vamos a poder ir viendo, Sí. pero te quería preguntar, cuando alguien ya tiene dañada esa zona del cerebro, ¿un logopeda tiene posibilidad de ayudarle en su aprendizaje, en su trabajo? Sí, a ver, me gustaría puntualizar varias cosas. Primero, lo que siempre digo, nosotros somos un equipo. El logopeda en sí mismo no puede trabajar, ¿vale? O sea, por sí solo no puede trabajar, es decir, hace falta un neurólogo porque estamos hablando de un daño físico, ¿vale? Nosotros tenemos unas nociones, pero obviamente no podemos intervenir a nivel de contacto, en el sentido de que, bueno, no podemos, solamente podemos interferir a través de terapia. Entonces necesitaríamos un neurólogo que evalúe los daños y un psicólogo que evalúe también si esto ha causado algún tipo de trastorno a nivel emocional también, ¿vale? Entonces, en conjunto, en principio, estos tres profesionales, y aparte el fisio, si hay problemas motores también, podemos mejorar, incluso en algunos casos en los que sea leve, podemos rehabilitar totalmente este tipo de problemas. Entonces, yo creo en la ciencia y en las personas a partes iguales, ¿vale? Entonces, hay personas con muy buen pronóstico que no mejoran porque su situación en casa no es buena, tienen una depresión y no se les trata, cosas así. Y hay personas que tienen un daño grandísimo y por ser personas con mucha capacidad de superación y con mucha ayuda del entorno, consiguen una mejoría que muchas veces los médicos no se explican. Entonces, siempre podemos intervenir en este tipo de casos basándonos tanto en el pronóstico que nos han dado los médicos como en el entorno y en la persona en sí. Vamos a ir viendo otras diapositivas que tienes, ¿no? Sí. Y nos vas comentando, porque esta que vamos a ver ahora es el esquema de la fascia. Se ve un poquito pequeño, pero lo vamos a hablar aquí en el plató. Sí, ahí, bueno, no, tampoco hace falta, no quiero aburrir a la gente, no vamos a hablar de todos los tipos de afasia, ¿vale? Esos son, digamos, los que existen. Y las tres más importantes son la afasia de Broca, la de Wernicke y la global, ¿vale? Entonces, ahí en ese esquema podemos observar que hay una serie de capacidades que están conservadas y otras que están dañadas según el tipo de afasia que tengamos. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros esto? Pues primero para detectar cuál es y segundo para saber qué tenemos que trabajar. Claro, ¿dónde tenemos que trabajar? Porque según sea un tipo de afasia u otra, ahí tenemos que ir, ¿no? Claro. Por ejemplo, la primera que me has nombrado, ¿a qué afecta? Vale, la primera está en la diapositiva siguiente ya. Vamos a ver la siguiente. Ahí la tenemos, La la de afasia Broca. de Broca, vale, dice, las áreas afectadas son Broca, los campos frontales que las rodean, ¿vale? O sea, todo lo que Broca y lo que hay alrededor, en definitiva. ¿Cuáles son los síntomas? El habla se vuelve súper difícil, o sea, desde querer decir cortina y decir naranja, que no tiene nada que ver, hasta Nada, ni siquiera algo parecido. nada, hasta ni siquiera poder articular la palabra, ¿vale? Y entonces es lenta, obviamente. Se trastorna la articulación, es decir, incluso las palabras que pronunciamos no se entienden bien, ¿vale? Falta la entonación, o sea, la entonación totalmente se pierde. Si nos cuesta saber lo que vamos a decir, imagínate. Claro, no cómo puedes vamos a darle decirlo. el tono que quieras, Claro. que en tu cabeza creas que lo estás intentando, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Vale? Y a veces hay problemas al repetir oraciones complejas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le digo al paciente una oración muy larga, puede ser que no me la repita, porque claro, si cada palabra que dice es un desgaste brutal, imagínate... Bueno, y si le ponemos un trabalenguas, ya ni te cuento, ¿no? Ya, nada. Eso sería imposible para una persona que tenga una afasia de este tipo, ¿no? Claro, efectivamente. Vamos con el otro tipo de afasia, porque hemos dicho que las más importantes son tres. La de Wernicke... La de Wernicke afecta a la comprensión, ¿vale? Hemos dicho antes que el área de Wernicke es el área encargada de comprender el lenguaje, tanto el que se escucha como el que se lee, ¿vale? Entonces, aquí el problema no está en la producción, el problema está en la comprensión. Entonces, Vale. a lo mejor el paciente habla perfectamente,
pero es imposible mantener una conversación con él porque lo que te he dicho antes, a lo mejor yo le estoy preguntando qué tal se encuentra y me empieza a contar que está lloviendo hoy. Sí, que me he levantado y que está lloviendo y que me he puesto un pantalón rojo. Claro. Y no tiene nada que ver con lo que le hemos preguntado, porque no entiende para nada lo que le estamos preguntando, pero no es que entienda que te he preguntado qué te has puesto de ropa, ¿no? Sino que... No, es que su cerebro es incapaz de procesar la información que ha recibido. Y él escucha que le hablan y él responde lo primero que le viene a la cabeza. Sí, de hecho puede incluso interrumpirte porque, claro, no está conectado al discurso que tú le estás dando. Es como si no te estuviese escuchando. Sí, entendiendo, más bien. Entendiendo. Sí. Vamos con otro tipo de afasia, la de Wernicke es la segunda, la afasia global. La afasia global, a priori, es una cosa que da miedo, porque global, como su nombre indica, es que están afectados los dos procesos. Por lo tanto, el que hemos hablado primero y este segundo, ¿no? Efectivamente, entonces la terapia es más complicada de cara a que, cuando he dicho antes que tenemos que tener en cuenta lo que está dañado y lo que no, es porque a través de lo que no está dañado es como vamos a trabajar. Claro, si un paciente, potenciando eso. Efectivamente, recuperaremos lo dañado a partir de lo que no está dañado. Entonces, cuando tenemos una afasia global, quedan muy pocas cosas que no estén dañadas. Claro, en este caso, pocas herramientas en tu cerebro intactas para ayudarte con lo que está mal, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, la labor es muy ardua, pero se consigue. Se puede conseguir, si no 100%, por lo menos mejorar un montón la calidad de vida. Ya te digo que el porcentaje de recuperación depende pues, del caso. Cada persona es un mundo y dos personas prácticamente en la misma situación tampoco responden igual. Claro, un ictus en una persona puede ser diferente al de la otra, haya tenido la misma intensidad, ¿no? Sí. Depende también muchas veces la fortaleza y la genética de esa persona, ¿no? Más que la edad, porque... Sí. ¿Cuántas veces hemos visto a personas de avanzada edad con un infarto y han salido adelante y luego chicos jóvenes no han podido, ¿no? Sí. Y en ese caso no se sabe por qué, es la naturaleza de cada uno. Sí, la verdad es que sí, y ya lo que te dije antes afecta también eso, el entorno, las posibilidades que tenga la familia y los amigos, la información y por supuesto las ganas. Obviamente uno siempre quiere que su familiar se ponga bien, pero también a veces sabe, a veces no sabe. A veces tiene medios, a veces no los tiene, depende de muchísimas cosas. Me gustaría decir, porque me parece vital, en los casos en los que ocurre esto, quiero que la gente que está alrededor piense que es duro. Yo lo sé, que es duro ver una persona que está hablando contigo, como estoy hablando contigo yo, que no. De pronto no habla o incluso no se mueve, o muchos más trastornos que puede haber asociado, porque un daño cerebral es una cosa importante. Yo quiero... que saquemos la fuerza de donde creamos que no la tenemos, porque estas personas necesitan mucho el apoyo de los demás, no necesitan lástima, ¿vale? Porque eso ya lo sienten ellos ya se sienten apesadumbrados, ¿sabes? Es como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces es muy importante que las personas de alrededor se organicen y hagan cosas en torno a esta persona, porque, por ejemplo, en la fase de Broca la producción está mal, pero sí se dan cuenta de todo. Y hay pacientes que se han recuperado y después todos coinciden en que es que yo me enteraba de todo y es que se hablaban cosas delante de mí que a mí me desanimaban o se me trataba como si yo ya no estuviera dentro de mi cuerpo. Y sí, no. Como si ya estuviese desahuciado. Exactamente. Cuando no. Oye, y la terapia me imagino que es dura, es semanalmente, varias veces a la semana, pero hay que cumplirla, porque eso ahí en ese trabajo está la clave, ¿no? Por desgracia la terapia nunca es suficiente porque estas cosas cuestan un dinero y las cosas están como están y todos lo sabemos. Entonces, lo suyo en estos casos sería cuanto más a menudo mejor. ¿Por qué? Porque aunque no son decisivos los primeros meses, en plan si no aprovechamos luego ya no se va a mejorar, pero sí que es verdad que si se evita sobre todo que se pierdan más cosas, es mucho más fácil la recuperación. Entonces yo siempre recomiendo que desde el principio se actúe rápido y con frecuencia y luego ya se pueden espaciar un poco más las sesiones, pero al principio es más importante. Y muy importante que en el entorno familiar se ayude, porque se pueden llevar deberes a casa, ¿no? Y en casa estar constantemente, trabajar con esa persona, ¿no? Intentar que sea pues también trabajo de la familia, ¿no? Sí, exacto. Y por deberes, me gusta que me preguntes eso, porque por deberes debemos entender tanto actividades que trabajan el lenguaje y la cognición en sí, como social.
Los deberes sociales son súper importantes, que tu madre, tu pareja, quien quiera que sea que vive contigo, se siente a tu lado y te cuente algo, como te lo ha contado siempre, que te saque a pasear, que vea una película contigo, que sigamos... Que vais a tomar algo como acostumbraba, que siga tu rutina, Sí. que no de repente te cambien todo lo que hacías, porque claro, realmente entonces es que está cambiando toda la vida, ¿no? Exactamente, que la persona en sí se siga sintiendo una adulta, eso es un punto muy importante. Pues Isabel, gracias por acompañarnos como siempre. Vamos a dar tu teléfono por si alguien quiere localizaros, ya sabemos dónde estáis, es el centro Puzzles, que me cuesta a mí lo de la S al final y la Z. Y ahí tenemos que llamar si queremos alguna información 640 54 57 45 para hablar con Isabel y con el equipo que lleva este centro para cualquier tema relacionado con el trastorno del lenguaje y sobre todo para prevenir, que vais a hacer muchas cosas para prevenir, ¿verdad? Talleres y eso. Pero hay que tener gente para montar el grupo. Claro, obviamente. Que vayan llamando, que vayan llamando. Exacto. Pues con Isabel terminamos hoy, volvemos mañana como siempre a las 8 de la tarde, a la misma hora. Nos vemos mañana, muchas gracias por acompañarnos y adiós.